sus amigas. No le digo, lo que pasa es que antes era la señora de la casa, la esposa era la señora, las otras eran amigas y ya. No, no la dejaban. No. Mi abuela nunca trabajó, ni había ese bochinche que usted hace. Ah, claro, claro, eso es un bochinche. Lo que él le decía, él era muy callejero. Es un andaba todo tradera. Iba a sus callilleras aquí en la casa principal. Limpiaba la virgen de acá de la bodega, limpiaba la virgen de acá del Cairo, limpiaba la virgen de la entrada. Iba con los amigos a la casa y la abuela le metía un grito y le pegaba con el cocinero. ¿Cómo pudo cantar por allá y le pegaba con el cocinero? No, pero es que la mujer siempre ha mandado, ustedes las mujeres siempre han mandado. ¿Nosotros sabemos qué hemos hecho? Nosotros, manda la mano al bolsillo, manda la mano al bolsillo porque más no. A lo último que termina haciendo nosotros los hombres, lo que la mujer. Sí. Pero es que siempre la mujer ha gobernado. Pero es que en el origen la que mandaba era la mujer. Con los arios, cuando los arios, el imperio ario surgió, ellos fueron los que cambiaron la cuestión al hombre. Ahí es donde surge la familia. Pero cuando mi abuela faltó, la casa quedó junta. No, claro. Por eso se construye tan rápido. Oscar Torres, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Sí, señor. Buenas noches, profe. Bienvenido a clase. Gracias, profe. No me había podido conectar porque estaba solucionando un problema de legalización de matrícula. Ya me colaboraron y ya quedé matriculado. Ah, bueno. Entonces ya se Para primera poder clase. ingresar. Listo. Entonces, bienvenido. Mi nombre es Elmer Vicente. Hoy tenemos una horita de 8 a 9 de la noche. Y los fines de semana, ustedes ya saben que entran a qué horas. Los fines de semana tengo el A las horario, me 7:30 parece. de la mañana, ¿no? Yo Sí, señor. tengo las clases más tarde. Profe, yo estuve mirando la segunda sesión, pero no ¿Cómo? encontré la primera. De 12, 6, 5, 9, 30, 60. Bienvenido, Oscar. Profe, estuve buscando la primera sesión y no me apareció en la plataforma. Ah, bueno, entonces, Oscar, te comunicas con Wilmeri para lo de matemáticas que escribiste, ¿listo? Listo, muchas gracias, profe. Listo. Claudia, buena noche. Claudia, buena noche. Perdón, profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, Lacey, buenas noches.
Hacemos un compás de espera para que los muchachos vayan entrando. Son las 7:54, la clase empieza a las 8. Me gusta eso que estén unos minutos antes. Doralba, buena noche. Ok, ok, Doralba. Ok, Doralba. Lady, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Lenovo TV, ¿quién es? Buenas noches. Buenas noches, Doralba Hurtado. Buenas noches, Doralba. ¿Y Lenovo quién es? Ay, no sé. Buenas noches, Yasmín Esmeralda Buitrago. Buenas noches, señorita Buitrago. Y recorre las Bienvenida. calles de la capital de la Unión Americana con un carrito de comida. Leslie. Buenas noches. Bueno, a las 8 en punto arrancamos la clase, nos quedan unos minuticos. Mientras van ingresando y los que vayan ingresando, pues ya después los saludo. Recuerden que ustedes pueden también mirar cuando les presente algún inconveniente o algo. Las clases quedan grabadas en mi canal de YouTube y en la plataforma, ¿listo? Entonces, estas todavía no están en la plataforma, pero ya las grabo en el canal de YouTube. Yo ahora les comparto el canal de YouTube por el grupo del bachillerato. La estudiante Sandra está en el proceso Buenas noches. de crear el grupo. Ingrid, buenas noches. ¿Cómo estás? Ella ingresa más tardecito porque está en una reunión. Entonces ella termina la reunión y ya. Gracias a Dios. Me alegra mucho, Ingrid. Bueno, creo que debemos empezar. Vamos entonces a hacer el trabajo de lectura. Voy a empezar con unas lecturas de grados inferiores para retomar, para ir suave con el asunto y poco a poco que ustedes vayan en todo el proceso. ¿Listo? Recuerden que bienvenidos a la Corporación Universitaria. Ustedes tienen una institución que se preocupa por ustedes, que vela por ustedes. Todos los que están terminando tienen la posibilidad de seguir sus estudios al terminar su bachillerato. Tienen la posibilidad de seguir con la misma corporación universitaria, seguir las carreras. Entonces, sigan adelante. En semana, cuando de pronto no se puedan conectar por X, Y o Z razón, por razones laborales o por situaciones familiares que nadie escapa, sencillamente queda grabado en el canal de YouTube o en la plataforma y usted accede en diferido a ver la clase. ¿Entendido? ¿Preguntas Sí, hasta ahí? señor. Ninguna.
Señor profe, todo va claro. Eliana, bienvenida. Bueno, retomemos entonces. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok, vamos entonces a Sí, trabajar señor. todo lo que es lectura. Doralba, Señor. lea el texto, por favor. Sí, señor. La era espacial. El sistema solar desde la antigüedad hasta la era espacial. No es extraño que los objetos que más llamaron la atención de los pobladores de civilizaciones antiguas hayan sido los planetas y el sistema solar. En muchas culturas, el Sol, la Luna y los planetas ocuparon un lugar importante dentro de la religión. Por ejemplo, en los griegos, Mercurio es el mensajero de los pies alados, el que se mueve más rápido en los cielos. Marte, por color rojo, es el dios de la guerra. Júpiter o Zeus es el dios supremo y Saturno es el padre de Júpiter que devora a sus hijos al nacer. Júpiter se le escapó y después lo destronó. Las creencias religiosas han sobrevivido hasta la fecha dentro de la astrología. De hecho, los astrólogos están mejor enterados de las posiciones de los planetas que los astrónomos. En realidad no fue hasta finales del siglo XVI y principios del siglo XVII cuando realmente empezamos a aprender acerca de la naturaleza del Sol y de los planetas. Nicolás Copérnico demostró en 1580 que los planetas giran alrededor del Sol y no el Sol y los planetas alrededor de la Tierra. Galileo, al ser el primer hombre en estudiar los planetas con su telescopio, empezó a ver la naturaleza de la Luna, de Venus, Júpiter. Unos años después, Kepler demostró que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo elipses, estableciendo las distancias de los planetas al Sol año. Las llamadas leyes de Kepler sirvieron para que Newton formulara la ley de gravitación universal. Fue también en el siglo XVII cuando Huygens descubrió que Saturno está rodeado por un anillo. ¿Seguimos? Sí. Comprensión lectora. Listo. Entre los descubrimientos más relevantes de los siglos siguientes se encuentran los de los 9 planetas.
William Herschel se topó en 1781 con Urano. Pensó que era un cometa. Johann Galle encontró a Neptuno. En 1930, el descubrimiento de Plutón. Mientras que en el siglo pasado y la primera mitad del siglo XX fue posible aprender de los demás planetas mediante el estudio del telescopio. Urano, Neptuno y Plutón están tan lejos que no podemos verlos con detalle. Esta situación prevaleció hasta hace 10 años, cuando con la llegada de la nave Viajero 2 a Urano, pudimos ver este planeta con lujo de detalle. El lanzamiento del satélite soviético Sputnik 1 abrió la era espacial en 1957. A partir de entonces, se vislumbró la posibilidad de enviar a otros planetas diversas naves para así estudiarlos con más detalle y transmitir la información a la Tierra. Entre los resultados más sobresalientes están: en 1959, la nave Luna 3 fotografió el lado oscuro de la Luna. La nave Venera cuarta descubrió que la atmósfera de Venus está compuesta al 95% de dióxido de carbono. Las naves Vikingo 1 y 2 estudiaron la superficie de Marte en búsqueda de vida microscópica. Titán, la luna mayor de Saturno. El monte Olimpo en Marte, 3 veces más que el Everest. La luna... La luna 10 de Júpiter tiene volcanes cuyas erupciones alcanzaron los 300 kilómetros de altura. De esta forma, en un par de décadas hemos aprendido tanto o más de nuestro sistema solar como lo habíamos hecho desde la antigüedad. Plutón pierde el estatus de planeta clásico. El sistema solar tendrá solo 8 grandes astros. Ya no son 9 los planetas clásicos del sistema solar, sino 8. La 26 Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional ha votado hoy en Praga que Plutón pierda su actual condición de planeta. Así, el sistema solar ha dejado de tener 9 grandes astros y tendrá solo 8. Plutón ha quedado reducido a una condición de planeta enano. Tras una tumultuosa semana de discusiones sobre la esencia del cosmos, la IAU ha decidido retirar a Plutón del estatus de planeta que mantenía desde su descubrimiento en 1930, puesto que es un cuerpo mucho más pequeño que el resto de planetas. Bueno, ese es el texto. Estamos viendo un texto sobre el universo, sobre el cosmos y todo lo que tiene que ver con la era espacial y el sistema solar. Grandes astrónomos como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler. Johannes Kepler fue el primero que planteó las órbitas elípticas y planteó todo lo que tiene que ver con la mecánica planetaria, cómo se mueve. Los planetas no se mueven en círculo, sino el círculo es más alargado, que eso se llaman elipses. Nicolás Copérnico también fue otro gran astrónomo, al igual que Galileo Galilei. Pero como estábamos en la Edad Media, entonces la iglesia lo persiguió a Galileo Galilei, estuvo preso, porque la iglesia en aquel entonces decía que la Tierra era cuadrada y plana y que giraba y que la Tierra era el centro del sistema solar. Pero la ciencia, los científicos plantearon lo contrario. Entonces fueron perseguidos por la Iglesia Católica de la época, porque recuerden que era un sistema teocrático. Esa es una de las grandes consecuencias que ha traído el fanatismo religioso como tal. Entonces, Galileo fue condenado a muerte, pero tuvo que retratarse ante un tribunal en la cual lo que él había dicho era mentira. Pero él lo hizo para salvar su vida. Hoy en día sabemos que lo que planteó Galileo es verdad. Entonces se da la teoría heliocéntrica, donde el Sol es el centro del sistema solar y más adelante ya los planetas se descubrieron en aquel entonces y eran 9 planetas. Hoy en día
Plutón ya no es planeta, es un planetoide, ya no es planeta, ya se quitó como planeta, o sea que ya el sistema solar no tiene 9 planetas, sino 8 hasta el momento, legalizados. Hay otros 2 que están por mirar y están en el debate científico astronómico. Hay que diferenciar 2 cosas, la astronomía de la astrología. Son 2 cosas totalmente distintas. La astronomía es científica. Es basada en cálculos matemáticos, en observación y hechos reales. La astrología sencillamente es cultural. Es algo que por allá los sumerios y los antiguos babilónicos comenzaron a mirar los planetas y a decir cómo influyó en la vida, pero la verdad los astrólogos no tienen, se llaman pseudociencia, no tienen fundamento científico. ¿Me hago entender? Entonces, cuando usted le sale en Caracol y RCN, por allá esos tales astrólogos que le predicen el futuro de los astros, eso es pura carreta y pura mentira, porque eso no tiene evidencia científica. ¿Está claro? Sí, señor. Profe, Entonces, esta situación de la Iglesia Católica se dio porque la Iglesia era la única depositaria del saber y surgieron los papas, hombres de Estado. Entonces, quien se atrevía a pensar contrario a la Iglesia, pues era condenado a muerte. Eso fue la Santa Inquisición y también las cruzadas cristianas que se realizaron por la Iglesia Católica. Entonces, hay que creer en Dios, sí, pero no hay que generar fanatismo religioso. ¿Entendido? Que esa Sí, es como señor. la cuestión. Y eso hay que enseñarlo porque fue la verdad. Bueno, entonces, dice el texto, no es extraño que los objetos que más llamaron la atención de los pobladores de las civilizaciones antiguas hayan sido los planetas y el sistema solar. Siempre el ser humano se ha maravillado y se preguntaba el hombre primitivo al ver el cosmos. El hombre primitivo cazador asociaba las estrellas con la caza. ¿En qué sentido? Ellos hacían hogueras, fogatas, para preparar sus alimentos y abrigarse. Entonces, ellos en su pensar pensaban que en las estrellas eran otros cazadores que se sentaban en la noche a hacer hogueras. Ese era el pensar de ellos, del hombre primitivo de la época. Eso es lo que les dice en esta primera parte. Dice, en muchas culturas, el sol, la luna y los planetas ocuparon un lugar importante dentro de la religión. Por ejemplo, en los griegos, Mercurio es el mensajero de los pies alados, el que se mueve más rápido en los cielos. Marte, por color rojo, es el dios de la guerra. Júpiter o Zeus es el dios supremo y Saturno es el padre de Júpiter que devora a sus hijos al nacer. Júpiter se le escapó y después lo destronó. Si nos retomamos a la cultura griega, y aquí hago un paréntesis para explicar esto, cuando aparece la escritura, aparece la historia y empieza a datarse con el pueblo griego. Antes de la historia estaba la prehistoria, el hombre primitivo, el arte de las cavernas, no había escritura. El invento que le da el paso de prehistoria a historia es la escritura. ¿Entendido? Entonces, ya para los griegos, los planetas también fueron importantes. Las luces en el cielo. Entonces ellos lo fueron creando como mitología. Entonces aparece Zeus, el padre de todos los dioses, y todas estas cantidades de dioses del Olimpo, porque los griegos eran politeístas. ¿Qué significa creencia religiosa politeísta? Que creían en varios dioses y mitificaron hasta los mismos hombres y los convirtieron en dioses. ¿Listo? Por eso es que no es de extrañarse que el pueblo todavía siga haciendo esas cosas que no son correctas. Cogieron a Maradona y lo elevaron a la categoría de Dios.
Cogieron a Pablo Escobar y hasta altar le tienen. Eso es algo que viene de la herencia de los griegos y eso es incorrecto. Porque el ser humano no puede adorar a otro hombre. Hasta en la Biblia se lo dice. Maldito el hombre que adora a otro hombre. ¿Entendido? Pero eso viene desde los griegos. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Para los que son un poquito más curiosos o de pronto tienen formación cristiana, y ya como para su información, los dioses griegos eran dioses del inframundo. Si nosotros vamos a hacer el análisis, eran prácticamente del mismo demonio. Entonces los dioses de los griegos no eran tan dioses como nos hicieron creer. ¿Entendido? Los griegos dieron grandes aportes a la humanidad. Las matemáticas surgen en Grecia, con Pitágoras, la medicina con Hipócrates, la guerra como arte, porque la guerra es un arte. Entonces ahí surge también en esa parte en Grecia. La literatura, la poesía, la política surge en Grecia. Y la política es el servicio a los demás, no es lo que hoy en día se ha prostituido, que es la politiquería. Entonces hay que entender los contextos. Entonces, volviendo acá al texto, miramos que los griegos admiraron los planetas y para ellos también el sol, la luna ocuparon un lugar importante dentro de la religión. Lo mismo ha pasado con los indígenas. Los indígenas, el sol, la luna y las estrellas fueron importantes para sus creencias religiosas. En la época no había ni telescopios, ni mucho menos, pero ya el hombre comenzó a inquietarse y a pensar. ¿Qué es el universo? ¿Qué es el cosmos? ¿Por qué está el sol? ¿De qué está hecho el sol? ¿De qué está hecho la luna, las estrellas, las nubes, el agua? El viento para ellos era el soplo de los dioses. Era Dios que estaba soplando, refrescando a la humanidad. Hoy en día, científicamente, sabemos que no es así, que no es Dios que está soplando. Hoy en día sabemos que el viento se forma ¿por qué? ¿Alguno lo sabe? ¿Por qué se forma el viento? Por el cambio de temperatura del aire que está abajo sube y Correcto. Los cambios de temperatura producen viento por fenómeno físico. Entonces, hoy en día, ya eso de que era Dios el que soplaba, pues ya no va. Entonces, miren cómo todo se va mirando desde un contexto más real. No es que Dios no exista, Dios sí existe, ¿no? Porque creo en Dios. Sí. Pero pues las cosas físicas, los fenómenos físicos también tienen su explicación. Las creencias religiosas han sobrevivido hasta la fecha dentro de la astrología. De hecho, los astrólogos están mejor enterados de las posiciones de los planetas que los astrónomos. Claro, porque es que los astrólogos vienen desde la antigüedad, pero los astrónomos, hasta que no haya evidencia científica, ellos no dicen las cosas. Entonces, hay como una cuestión ahí. No vaya a ponerse a creerle a los que saben la televisión de los astrólogos que le dicen sobre su vida y el futuro. Eso sí es pura falsedad, ¿oyeron? Sí. Las creencias religiosas han sobrevivido hasta la fecha dentro de la astrología y de hecho los astrólogos están mejor enterados que en las posiciones de los planetas que los astrónomos. En realidad no fue hasta finales del siglo XVI, o sea, el año 1600 es el siglo XVI, y principios del siglo XVII, cuando realmente empezamos a aprender acerca de la naturaleza del Sol y de los planetas. O sea, entre el siglo XVI y el siglo XVII es donde más se fue aprendiendo sobre los planetas. Por ejemplo, Galileo Galilei predijo el primer eclipse de Sol. Él perdió la vista porque él miró los eclipses con un telescopio y de forma directa. Y pues no tenían los binoculares, el telescopio, los lentes no tenían protección. Nunca mire un eclipse de Sol
sin protección y nunca mire al sol directamente porque los rayos alfa le queman la retina y los rayos gamma. Nicolás Copérnico demostró en 1580 que los planetas giran alrededor del Sol y no el Sol y los planetas alrededor de la Tierra. Aquí es donde está el gran problema que se dio en la antigüedad. La Iglesia Católica, que era la depositaria del saber, decía que la Tierra era el centro del sistema solar y que los planetas y el Sol giraban en torno a la Tierra. Y el que se atrevía a pensar lo contrario, pues lo mataban. ¿Qué creen que pasó con Copérnico? Pues también fue perseguido. Entonces, una de las cosas que yo les digo aquí es que realmente la religión hay que llevarla, pero con mucho cuidado porque el fanatismo religioso nos enceguece. Entonces, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica haya creado la Inquisición, un tribunal eclesiástico para ejecutar y matar gente? Porque no pensaban igual. Eso es algo. O las cruzadas cristianas. Todos los que no eran cristianos católicos, porque en esa época no habían cristianos evangélicos, ni religiones protestantes, entonces eran pasados por la espada. Eso hay que cuestionarlo y hay que criticarlo. Pero no es para negar a Dios porque esa es conducta del hombre, no de Dios. ¿Entendido? Sí. Nicolás Copérnico demostró en 1580 que los planetas giran alrededor del Sol y no el Sol y los planetas alrededor de la Tierra. Galileo, al ser el primer hombre en estudiar los planetas con telescopio, empezó a ver la naturaleza de la Luna, de Venus y Júpiter. Unos años después, Johannes Kepler, aquí solamente aparece Kepler, pero su nombre es Johannes Kepler, demostró que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo elipses, estableciendo las distancias de los planetas al Sol, año. El Sol se mueve, tiene 365 días que hace un movimiento. Por eso es que ese movimiento se lo lleva al año. De ahí viene. Nosotros tenemos que entender que tenemos dos calendarios. El calendario gregoriano, impuesto por los romanos, y anteriormente estaba, por ejemplo, en la época bíblica de Jesucristo, estaba el calendario hebreo, judío. Entonces, hay una diferencia muy grande entre los dos calendarios. Por eso, si usted va a leer la Biblia y va a mirar profecías y todo esto y la analiza con el tiempo actual, el calendario gregoriano pues no le va a coincidir. Pero si usted estudia el calendario judío, entonces ahí va a mirar usted muchas de las cosas. ¿Entendido? Sí, señor. Unos años después, Kepler demostró que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo elipses y estableciendo las distancias de los planetas al Sol. Las llamadas leyes de Kepler sirvieron para que Newton formulara la ley de la gravitación universal, o sea, de la gravedad, por la cual se estudia la caída de los cuerpos. Cuando usted está en un quinto piso y lanza una piedra, ¿a qué velocidad cae? Eso es física y eso es por la atracción de la gravedad. El planeta Tierra, nuestro planeta, en el centro es fuego, candela, y tiene unas capas de metales. Y esas capas de metales producen, es como un imán, atrae. Por eso cuando usted salta, vuelve y cae. Pero si usted sale del sistema terrestre y va al espacio, ya no tiene la gravedad terrestre. Entonces usted en la luna flota. Y si usted salta en la luna y no está prendido, atado a algo, usted se pierde en el espacio y el espacio, si no tiene el traje, lo exprime como usted coger un tomate y aplastarlo. ¿Sí me entienden? Lo infla y lo revienta y lo aplasta. Porque ya la gravedad es diferente. ¿Me he hecho entender hasta aquí? Sí, profe. Señor. Entonces, la gravedad terrestre es una.
la velocidad con la que cae un cuerpo, usted lanza del quinto piso la piedra que le decía, cae a 9, 8, 10 metros sobre segundo cuadrado, que eso lo va a ver en física, la caída de los cuerpos. Cuando usted patea un balón y hace ese movimiento parabólico, o cuando cae, o cuando un avión viaja y lanza una bomba. Entonces la bomba, ¿a qué velocidad cae? Según el ángulo y según la velocidad del avión y la caída de la fuerza de la gravedad. Entonces, todo eso son movimientos físicos y eso tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza nos enseña muchas cosas. Las llamadas leyes de Kepler sirvieron para que Newton formulara la ley de la gravitación universal. Y fue también en el siglo XVI cuando Huygens descubrió que Saturno está rodeado por un anillo. Entonces fue en el siglo XVII que se descubrieron los anillos de Saturno, o sea, en el año 1700. Entre los descubrimientos más relevantes de los siglos siguientes se encuentran los de 9 planetas de William Herschel, que se topó en 1781 con Urano, pensó que era un cometa, y Joan Gale encontró a Neptuno en 1930, el descubrimiento de Plutón. Mientras que en el siglo pasado y en la primera mitad del siglo XX fue posible aprender de los demás planetas mediante el estudio del telescopio Urano. Neptuno y Plutón están tan lejos que no podemos verlos con detalle. Esta situación prevaleció hasta hace 10 años, cuando con la llegada de la nave Viajero 2 a Urano, pudimos ver este planeta con lujo de detalles. El lanzamiento del satélite soviético Sputnik 1 abrió la era espacial en 1957. Cuando la humanidad empieza la era espacial empezó en 1957. A partir de entonces se vislumbró la posibilidad de enviar a otros planetas diversas naves para así estudiar con detalle y transmitir la información a la Tierra. Entonces la era espacial ha abierto mucho ya el proceso. No hemos podido llegar todavía a Marte, ni llegar al Sol, a la Luna, sí ha llegado el hombre, con mucha dificultad, pero ha llegado. Pero también hay que entender que para allá no hay oxígeno, para allá no hay, o sea, para allá es oscuro. Esa es una de las características. Si usted se va a la Luna, al cabo de 6 meses, comienza a tener pérdida ósea y pérdida de la masa muscular. Usted no llega igual. Entonces son los riesgos que también hay. Ahora, hay gravedad terrestre y hay gravedad de cada planeta y existe la gravedad universal. Entonces el ser humano todavía biológicamente no está apto para ir a esos planetas, pero tienen que empezar a trabajar con los astronautas, quitarles esta gravedad y colocarles, simular otra gravedad para poder de que ellos puedan viajar. Eso es algo muy complicado. No cualquiera puede salir de la Tierra así tenga la plata que tenga. Ahora están pensando, Elon Musk está planteando el turismo espacial, ¿no? Usted se vaya a la Luna de vacaciones y venga a la Tierra. Así que vaya ahorrando para el futuro, ¿no? Que se pegue ese viaje, ese paseíto. Entre los resultados más sobresalientes están: en 1959, la nave Luna 3 fotografió el lado oscuro de la Luna. La nave Venera 4 descubrió que la atmósfera de Venus está compuesta en 95% de dióxido de carbono. O sea, el dióxido de carbono, el CO2, que es el gas que botan los carros y los seres humanos, de eso está formado allá. ¿Será que el ser humano podría vivir con dióxido de carbono? ¿Podría vivir Sí. el ser humano? Sí, No, porque el dióxido de carbono mata, contamina. ah, Las naves Vikingo 1 y 2 estudiaron la superficie de Marte en búsqueda de vida microscópica. Hoy en día
Ya la superficie de Marte mediante un robot que mandaron ya se ha estudiado. Hay vida a nivel biológico. O sea, hay bacterias, hay virus. También hay vestigios de que hubo agua. No se sabe todavía si más allá habrá agua, pero lo que se descubrió fue vestigios de que hubo agua. Todavía agua como tal, el robot que fue no encontró. Entonces, estas son lo que ha encontrado. Por eso hoy en día ya hay una nueva profesión ya a nivel biológico, que es la biología espacial, que es una nueva carrera. En Colombia todavía no está, pero que Estados Unidos y los países europeos ya la tienen, que es la biología espacial. Titán, la luna mayor de Saturno, el monte Olimpo en Marte, 3 veces más grande que el Everest. Hay un monte como el Everest más grande en Marte. Y en la luna Io de Júpiter, que tiene volcanes cuyas erupciones alcanzan 300 kilómetros de altura. O sea, una erupción allá, imagínense esa altura tan tremenda. De esta forma, en un par de décadas, hemos aprendido tanto más de nuestro sistema solar como lo habíamos hecho desde la antigüedad. Plutón pierde el estatus de planeta clásico. O sea, Plutón ya no es planeta. El sistema solar tendrá solo 8 grandes astros. Ya no 9. Ya no son 9 los planetas clásicos del sistema solar, sino 8. ¿Por qué? Porque en la Asamblea General de la Unión Astronómica se ha votado en Praga de que Plutón pierda la actual condición de planeta. Así el sistema solar ha dejado de tener 9 grandes astros y tendrá solo 8. Conocido como un planetoide o planeta enano. Bueno, ¿cómo les ha parecido el texto? ¿Cómo les ha parecido el Bueno, texto? Interesante, profe. Interesante. Sí, señor, muy interesante. Interesante. Excelente, excelente, profe. Bueno, bienvenidos a los que ingresaron aquí un poquito tardecito, no importa. La verdad, el texto tiene que ver con la parte espacial. Hoy en día tenemos que mirar esa parte también. A todos nos llama la atención los astros, el sol, la luna, los planetas, todo eso. ¿Listo? Entonces hay que entender. Hacer ciencia ha sido complicado porque siempre han querido mantener la ciencia a dominio de los gobernantes de turno para tener sometido al pueblo. Quien tiene el conocimiento tiene el poder. Y quien tiene, hoy en día, quien tiene el conocimiento y las comunicaciones tiene el poder. Entonces, a veces ha primado más la ambición del hombre. Y eso es algo que tenemos que cuestionar. La ciencia es para todos. Pero ahora sí vamos a hacer el análisis del texto. Buenas noches. Bueno. Vamos entre todos a mirar el texto y hacer este apareamiento. En la A aparece Johannes Kepler, en la B Galileo Galilei, en la B Galileo Galilei, y en la C Nicolás Copérnico, D Huygens, E Plutón, F Sputnik 1, G Io, H Vera 4 y Titán. Al lado aparece las especificaciones. Luna de Saturno, fue nave soviética, formuló las leyes que ayudó a descubrir la fuerza de la gravedad, descubrió que los planetas giran alrededor del Sol, es una luna de Júpiter, descubrió la atmósfera en Venus, fue descubierto en 1930, estudió los planetas usando el telescopio, observó por primera vez los anillos de Saturno. Entonces, entre todos, vamos a mirar cuál es la respuesta correcta. Entonces, miramos la A, Johannes Kepler. ¿Qué hizo Kepler según el texto?
¿Quieren mirar el texto primero? Sí. Bueno, Sí, profe, porque cuéntame, Mariluz. no, sí, sí, para mirar el texto, profe. ¿Listo? Formuló leyes que ayudaron a descubrir. Leslie, cuéntame. ¿A qué iba a decir la respuesta de esa? ¿Cómo? ¿Qué iba a decir la respuesta? La respuesta de la primera ya la tienes. Sí, señor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta entonces de Kepler ahí? Que formuló las leyes que ayudaron con la gravedad. ¿Formuló qué? Las leyes que ayudaron con la gravedad. Vamos a buscar a Kepler. Busquemos a Kepler. Ojo. Unos años después, Kepler demostró que los planetas se mueven alrededor del Sol, siguiendo elipses. No es el de la gravedad. ¿Quién fue el de la gravedad? Newton descubrió la ley de la gravedad. El de la gravedad fue Newton. Entonces, ¿qué hizo Kepler? Descubrió que los Descubrió que planetas se Plutón mueven está alrededor rodeado del por un Sol. anillo. Kepler demostró que los planetas se mueven alrededor del Sol. Entonces, miremos acá. Descubrió que los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, la A, ¿dónde va? Descubrió que los planetas giran alrededor del Correcto. Sol. Entonces, aquí, si ven el cursor aquí, Ah, ahí iría la A. ¿Entendido? sí, Entonces, señor. A, Kepler descubrió que los planetas giran alrededor del Sol. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, Sí. señor. Tengo Bueno, la entonces, respuesta de la B. este trabajo lo van a hacer entre todos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les coloco el texto y ustedes van respondiendo. Tómenle pantallazo a a las preguntas. A ese apareamiento se llama. ¿Cómo les ha parecido la clase? Chévere. Chévere, profe, porque uno aprende cosas nuevas. ¿Cómo, Yasmín? Qué chévere porque uno aprende cosas nuevas. Exacto. Bueno, entonces, ¿ya le tomaron pantallazo? Yo Sí, lo estoy señor. copiando. Sí, señor. ¿Quién lo puede compartir al grupo de WhatsApp? Compartan al grupo de WhatsApp, por favor. Bien, gracias. La voy a colocar en el Slack también. Todos tienen ya eso, ya la tienen todos. Entonces, ahora sí, teniendo esa captura de pantalla, vamos al texto. Váyanlo leyendo. Lo van leyendo y van comparando
le toman pantallazo, yo voy subiendo, le toman pantallazo, van leyendo y entre todos vamos a dar la respuesta. ¿Listo? Me dicen cuando suba el texto, por favor, me avisan, ¿oyeron? Hasta luego, caballero. Ya, profe, ya puede subirla. ¿Ya la puedo subir? Sí, señor. Ok, compartan, tómenle tome pantallazo y lo comparten, por favor, esa también. Ahí está el segundo. Descubrió que los planetas. Sí. ¿Puedo subirlo? Bien. Usando el telescopio. Galileo. Galileo telescopio. Ya, profe. Listo, entonces continuamos. Ahí está el otro. Galileo. En 1959. En 1930. Si lo pasa de la mitad. Profe, profe, ¿le puedo pedir un permiso para retirarme? Ya ¿Cómo es que termino. repítame, por favor?
Pues, ¿Me puede dar un permiso para retirarme? Es que tengo que recoger a mi esposa. Ok, Oscar. Yo termino de ver la clase, queda grabada. Entonces, queda grabada, yo la comparto en el canal de YouTube y la mira después y me envía el trabajo, ¿listo? Angache. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Puedo bajar? Puedo escribirte 1930. ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar el texto? Sí, señor. Los doc- Ah, No, profe, pero Ok. Ahí les envié el link del texto para que lo miren. En el WhatsApp les envié el link del texto. gracias, profe. ¿Ya lo abrieron? sí, señor. Ahí está. Desde ahí lo pueden trabajar y pueden responder las preguntas que están ahí. Nicolás Copérnico. Las leyes de Kepler. Kepler. Nicolás Galileo es el primer hombre en estudiar los planetas. Ya, profe, ya, compañero, ya, ¿qué tal? ¿Ya terminaron? Yo ya, profe. Ya, profe. Bueno. Entonces vamos con las respuestas. La A, ¿cuál sería la respuesta? La A, Kepler, ¿sí? Formuló las leyes que ayudó a descubrir la fuerza de la gravedad, ¿sí? Ojo. Empezamos con Kepler. La 4, profe, bajando, descubrió que los planetas giran alrededor del Sol. Correcto. Es, Entonces, Sí. la A no, la profe. ponen
La A la ponen donde dice descubrió que los planetas Descubrió giran que alrededor los del Sol. planetas giran ¿Ya alrededor la del colocaron? Sol. Sí. Sí, Entonces, señor. Ah, o colócale una flecha si no lo entienden así. Kepler sí. descubrió que los planetas giran alrededor del Sol. Sí, Galileo, señor. Galileo, ¿qué descubrió? Estudió los Estudió planetas los usando el planetas. telescopio. Estudio, Sí. ¿qué hizo él? ¿Estudió qué? Estudió los Los planetas. Planetas usando el usando el telescopio. telescopio. Correcto. Entonces, B, Galileo, la colocan acá. Sí. Observó estudió los planetas Estudió los usando planetas usando el el telescopio. telescopio. Nicolás Copérnico. Él fue el que descubrió los planetas y Kepler fue el que formuló las leyes. Descubrió que los planetas giran alrededor del Sol. Correcto. Descubrió que los planetas giran Sí, alrededor del Sol. ¿Cuál sería esa? sí. Kepler. Sí, o sea, Kepler. Nicolás Kepler. Copérnico. Nicolás Kepler, Copérnico. ¿Y sí, señor. Kepler qué hizo? Formuló las leyes que ayudó con la fuerza de la gravedad. No, esa es la Profe, gravedad. no. De la gravedad es Newton. Es que él Kepler dice que fue el que descubrió ayudó. los planetas que giran alrededor del Sol. Kepler. A ver, recordemos acá. Nicolás Copérnico demostró. Nicolás Copérnico demostró que los planetas giran alrededor del Sol. Entonces tenemos más la de Kepler. ¿Y Correcto. por qué? ¿Dónde está Kepler? Kepler es la A. Acá. Kepler demostró Demostró que los planetas Kepler se mueven demostró que alrededor del Sol. dice Kepler, las llamadas leyes Demostró de que los Kepler. planetas se mueven alrededor del Sol. Alrededor del Sol. Siguiendo los eclipses. Entonces, demostró que los planetas se mueven alrededor del Sol. Vamos a ver. O sea, Nicolás Copérnico fue el que formuló las leyes que ayudó a descubrir la fuerza de la gravedad, ¿sí? Miremoslo acá. Vámonos acá. Nicolás Copérnico demostró que los planetas giran alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Vamos a ver el de la gravedad. Las llamadas leyes de Kepler sirvieron para que Newton formulara la ley de la gravitación universal. O sea, las bases del estudio de Kepler le sirvieron a Newton. A Nicolás Copérnico. Ojo, las leyes de Kepler le sirven a Newton para formular la ley de la gravedad o gravitación universal. Entonces, de la gravedad, ¿dónde está Newton o qué? La base de todo está en Kepler. O sea que Kepler sí corresponde a formuló leyes que ayudó a descubrir la Correcto, fuerza de hizo la las dos. gravedad. Las dos cosas. Después, ¿quién sigue? La B la tenemos Galileo. Estudió los planetas usando el telescopio. Galileo. Sí. Son los telescopios, correcto. Estudió los planetas usando los telescopios, Galileo. Huygens. Oh, Nicolás. Señor. Huygens. ¿A dónde ubicamos Huygens. Huygens? Observó por primera vez los anillos de Saturno. Observó por primera vez los anillos de Saturno. Plutón. Fue descubierto en 1930.
¿Ah? Fue Fue descubierto en 1930. ¿Cómo? descubierto en Que 1930. Plutón fue descubierto en 1930. Plutón fue descubierto en 1930, correcto. Sputnik 1 fue una nave, Fue una nave soviética. correcto, fue una nave soviética, el Sputnik 1. Io Es una luna de Júpiter. es una luna de Júpiter. Venera 4. Venera 4 Descubrió la atmósfera de Venus. descubrió la atmósfera de Venus. Titán, Los planetas. Titán. Luna de Saturno. ¿Cómo? Luna de Saturno. Luna de Saturno. Ok, muchachos. Entonces, queda como tarea lo siguiente. ¿Me colocan tarea, por favor? Buenas noches. Tarea. Sí, Va a elaborar el resumen del texto. Me va a sacar lo más importante. sí. Y va a escribir el por qué algunos países hacen vuelos espaciales. Entonces les voy a colocar acá en el chat de Zoom. En el chat de Zoom la tarea. ¿Listo? Acá está la tarea en el chat de Zoom. Tarea. Primero, elaborar el resumen del El texto. texto. Segunda, escribir las palabras desconocidas y consultar su significado en el diccionario. Listo, entonces la tarea es escribir las palabras desconocidas y consultar su significado en el diccionario. Y la 1, elaborar el resumen del libro, del texto. Sí, Tercero, usted va a consultar mejor lo que usted le llame la atención sobre el espacio. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a buscar un texto que a usted le llame la atención sobre una galaxia, sobre un planeta, sobre el sol. Lo va a leer. Y el sábado, apenas empecemos clase, cada uno va a compartir el texto que buscó. ¿Me hago entender? sí, Sí, señor. señor. ¿Listo? Entonces, que usted buscó sobre Marte. Entonces, lo que usted buscó sobre Marte, lo lee y lo comenta con los compañeros. ¿Listo? Entonces, Sí, todos señor. van a llevar esa lectura de lo que a ustedes les llame la atención sobre el sistema cósmico, sobre el cosmos. Una estrella, un cometa, una constelación, un viaje espacial, lo que usted quiera, lo que le llame la atención. Entonces, Profe, qué pena, una pregunta. cuéntame. Y profe, es que nos habías dictado que averiguar sobre los países de qué, es que no me acuerdo. Ahorita, Sí, señor. Porque Sí, algunos señor. países hacen vuelos espaciales. porque, sí, porque si es que la cambié, porque países hacen vuelos espaciales, la cambié por el texto que usted va a consultar. Entonces la cambié, Bueno, sí, señor. esa ya no va y usted lo que hace es buscar un texto sobre las estrellas, sobre el sol, sobre la luna, sobre
unas nebulosas, sobre los agujeros negros, el tema que a usted le llame la atención sobre el cosmos. ¿Listo? Bueno, sí, señor, gracias. Listo. Entonces, que sea corto, que no vaya a ser tan largo, por favor, para que nos rinda. ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Interesante. Estuvo chévere. Sí, Entonces, súper. miremos más el espacio, pero con los pies en la tierra. Ustedes tienen muchas capacidades. ¿Listo? Los compañeros que no estuvieron en la clase, lo ven en diferido y que hagan el trabajo. ¿Listo? El trabajo es que ellos resuelvan y todos van a mandar el apareamiento que hicimos ahí de la comprensión, lo van a mandar para revisarles el trabajo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, señor. Ya Sí, nos señor. dieron las 9. Que tengan una Listo, bendecida profe. noche. Gracias, Profe. igualmente. Que descansen. Gracias, Nos vemos profe. el Muchas sábado. gracias. Hasta luego, buenas Gracias. noches. Profe, Hasta luego, qué pena, profe. profe. ¿Para Mañana. cuándo es la clase, la tarea? ¿Para el domingo? Para el Chao. sábado. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Chao, bendiciones. Hasta luego, gracias. Chao. Amén. Vale, chao. Cuídense.